Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeros que nos siguen en este momento en el programa de hoy día que se llama Diálogos Transformadores. Tenemos dos programas, te cuento César, tenemos uno que se llama Diálogos Transformadores, que invitamos a gente que sabe de investigación, analistas o pedagogías innovadoras, y diálogos con gestores exitosos, donde invitamos a gente que gestiona, expertos que han logrado hacer cambios a pequeña escala en una escuela o a gran escala en un UGEL o en un país entero, pero que tienen pruebas demostradas de que han gestionado cambios en el sistema educativo. En este caso te tenemos a ti, César, como invitado especial, y creo que tú eres un poco de los dos, porque estaba pensando más, lo pensé como analista de políticas, pero al final gestionar que el Consejo Nacional obviamente es gestión, o sea, queramos no es, ya es justamente hacer cambios, gestionar el cambio. Entonces, queremos agradecerte por estar aquí, compañeros. César Guadalupe tiene una trayectoria bastante larga, no vamos aquí a entrar a detalles, pero él ha sido en los últimos años presidente del Consejo Nacional de Educación, liderando, entre otras cosas, el desarrollo del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Además, César ha sido por muchos años consultor de la UNESCO, o sea, ha trabajado en la UNESCO, en la sede, nos comentaba, de Chile, Canadá, en varios lugares, tiene larga trayectoria también como sociólogo, y ahora lo hemos invitado como investigador y también como gestor de políticas públicas. Actualmente es investigador de la Universidad del Pacífico. Y también creo que nos ha dado un adelanto, que se viene otro libro por ahí, que ya nos contará de qué trata ese libro. Entonces, bienvenido, César. No sé si quieres saludar a los compañeros y compañeras que son amigos y colegas en la red de comunidades de aprendizaje y de la Universidad Marcelino Champañá, que impulsa el CETE. No, claro que sí. Buenas tardes y un gusto estar aquí contigo. De verdad, este formato de conversación con la participación de la gente es una de las mejores cosas que se puede hacer para aclarar las ideas, avanzar e identificar hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Como país. Y efectivamente, Así como es. dices, o sea, de mi vida profesional he estado siempre combinando la cuestión académica con el servicio civil. Digamos, han sido casi 26 años en el servicio civil, entre idas y vueltas entre el nacional e internacional, pero en general también al mismo tiempo mi sitio es la academia y soy profesor universitario, ¿no? Muy bien, César. Gracias más bien por este espacio y tu tiempo que nos das. El tiempo que es hora, porque en la noche ya es la gente para poder relajarse, tú nos estás regalando un espacio para poder conversar de temas Placer. que creemos que son importantes, ¿no? Que es, como decimos, tu publicación, la última que has tenido, el tema de cómo crear centros educativos integrados de educación básica regular, y el otro tan importante que es Cambiemos al Perú. Entonces, y los dos son importantes, pero antes quisiéramos un poco hablar de tu vida misma, o sea, ¿por qué tú aceptaste un reto de ese tipo? ¿Por qué aceptaste liderar el Consejo Nacional de Educación? Es un tema desafiante. ¿Por qué lo aceptaste? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué tal experiencia? ¿No? ¿Qué aprendizajes te llevas tú como luchador social, como activista? Porque creo que todos tenemos el corazón de activista y como ciudadanos. Adelante. Pero como ciudadano del Perú siempre he estado preocupado por las cosas del país, ¿no? Yo llegué a la educación desde la sociología política, preocupado por cómo hacer para que las cosas funcionen mejor, ¿no? Entre nosotros, cómo desarrollar un sentido de ciudadanía. Esa fue la forma como en los 80 yo llegué a los temas educativos. Yo he estado, como dije hace un rato, mucho tiempo en el servicio civil, 11 años en el servicio civil internacional y regresé al Perú el 2012. El 2014, cuando tocaba la renovación del Consejo Nacional de Educación, el ministro de entonces, Jaime Saavedra, me llama y me dice, ¿te animarías a estar? Sí, por supuesto, en la medida que uno pueda colaborar, ¿por qué no? Y, digamos, se conforma el equipo que ha estado estos 6 años en el Consejo como consejeros. Casi sin pensarlo, en realidad yo ingreso un año después al comité directivo por la pérdida de un colega de Pepe Rivero, y yo era el accesitario, entonces yo lo reemplazo a Pepe cuando Pepe nos deja. Y luego, cuando toca la renovación del comité directivo en el 2017, en el pleno, digamos, proponen y todo el mundo estuvo más o menos de acuerdo en que hiciéramos un equipo con un equipo muy bonito, con Grover Pango, Mario Rivera, Jorge Jaime, Ángel María en ese momento, y luego Fabio León Velarde, ¿no? Y nada, o sea, ha sido un tiempo interesante, ha sido un tiempo interesante, por un tiempo de fortalecimiento del Consejo, que es bueno para el país, que el Consejo sea profesionalmente solvente y fuerte, y de evaluación del proyecto educativo nacional, de que nos había pasado estos últimos años, y de reproyectarlo, actualizarlo. Y eso ha sido un trabajo muy lindo, ¿no? Pues es un trabajo que ha llegado a prácticamente el 90% de los distritos del país, y la conexión con las personas, y digamos, y la tremenda responsabilidad de tratar de
acoger los sueños, las expectativas y las esperanzas de las personas es un trabajo lindo, más allá de que, digamos, es un trabajo que se hace encima del tiempo completo que uno tiene como profesor en la universidad, digamos, ¿no? Esto no es Me un... contabas, doble tiempo completo has tenido tú ahora. Claro, es una dedicación adicional que uno con gusto asume, siempre se asume de esa manera, y digamos, en los medios, los espacios que uno tenga y feliz de hacerlo, porque además uno aprende muchísimo de los colegas, aprende muchísimo de toda la gente, y de eso se trata, ¿no? Las personas que estamos en educación, probablemente si algo nos une es la idea de que entendemos que siempre aprendemos, ¿no? Y que nos gusta hacerlo. Claro. Entonces has estado con 80 horas, te das con 40, te duplicaste a full time, el doble tiempo, No, 80 horas en semanales. algunos momentos no, en algunos momentos tal vez un poco más, pero digamos, Sí, todo es por épocas. ujú, sí, claro Y que sí. siempre uno a veces quiere hacer más cuando uno está al servicio de los demás, ¿no? Entonces, eh, tú, bueno, hablando ya del 2021, si fueras o presidente, estuvieras ahí con incidencia para poder reformular ciertas instituciones del Estado, ¿cómo reformularías el Consejo Nacional? Porque muchos dicen de que un tema muy importante es lo financiero, o sea, cuando alguien no tiene autonomía financiera, como que no tienes mucho poder, ¿no? El Consejo sigue dependiendo del presupuesto del Ministerio de Educación. En otros países los consejos nacionales son independientes, con pliego propio, ¿no? Como se llaman aquí, organismos públicos descentralizados. Creo PEDES, que se quería que también que el CINEACE fuese así. El CINEACE también nunca logró, luchó por su ley para que pueda salir del pliego del ministerio. Esa es una idea, pero ¿tú qué más harías, o sea, harías eso también, para fortalecer la autonomía del Consejo Nacional de Educación? A ver, yo creo que dos cosas hay. Primero, lo bueno es que después de 26 años en el servicio civil puedo decir que ya no voy a volver a estar en el servicio civil. Entonces, puedo decir impunemente muchas cosas porque no voy a tomar nunca ninguna decisión al respecto, ¿no? Creo que la autonomía del Consejo reposa en varias cosas, ¿no? O sea, hay un elemento que es el que señalas, que es el administrativo financiero, que la Ley General de Educación dice que lo tiene, pero como los montos presupuestales son bajos, no ha sido así durante todos estos años. Y evidentemente eso, digamos, en general ha funcionado bien. No es que haya habido tensiones mayúsculas con el ministerio sobre estas cosas. Las mayores tensiones son en realidad por el papeleo burocrático que esto supone. Ahí es donde se provocan algunas tensiones, pero en general ha funcionado bien. Creo que en realidad el Consejo lo que necesita, uno puede efectivamente darle autonomía presupuestal, eso es una posibilidad, pero lo más importante que no es algo que no necesita solo el Consejo, necesita todo el país, y es que haya servicio civil. Digamos, la forma como el Estado peruano, como nos hemos habituado en los últimos años a que el Estado peruano contrate personal, no Ajá. está bien, no está bien, o sea, no está bien en el sentido de, para empezar, son formas contractuales que no se le permitirían a una empresa privada formal en el propio Perú. Entonces, ¿por qué el Estado puede contratar de una manera que no es aceptable en el mercado laboral en general, ¿no? Y eso es clave para generar una carrera, ¿no? Muchas veces decimos, en los últimos años hemos avanzado muchísimo para la introducción de una mejor carrera docente. Bueno, necesitamos una mejor carrera civil en general, no solo de los docentes. Creo que eso es clave. Digamos, a nosotros nos ha costado mucho estos años reclutar gente, fortalecer un equipo, pero es un equipo que tiene condiciones contractuales que no son, digamos, deseables. Yo creo que ser parte del servicio civil es fundamental para fortalecer nuestras instituciones y eso es una de las tantas cosas que no ha estado en la agenda de nadie en los últimos 25 años, ¿no? Ujú. Y viene la línea justamente de reestructuración del sistema, ¿no? Hay muchas corrientes que plantean de que el sistema tiene dos opciones, reestructuras o reculturizas, que a veces reestructuración te gastas los primeros 5 años de gobierno y ya estás de salida y ni siquiera pudiste reestructurar todo, ¿no? El caso de Pati Salas, cuando empezó, por ejemplo, te quería hacer muchas cosas, había como 20 iniciativas de reestructurar el sistema y la pregunta que algunos dicen es, ¿y por qué no mejor se empezó reculturizando? Que la reculturización quizás pueda tomar menos tiempo porque las estructuras tienes que transformar mucho y es lo que noto con tu libro, que justamente planteas ciertas medidas para todos los compañeros que todavía no lo han leído, lo vamos a poner en el link para que lo lean, cómo crear centros educativos integrados de educación básica regular, es una investigación muy interesante de uno de los óbices, obstáculos del sistema que tiene para no reformarse desde un aspecto que nadie se ha puesto a pensar, yo no lo había fijado, ¿verdad, César? Te cuento, el tema de los códigos modulares benditos, que detrás había una visión que uno no se había puesto a pensar que no está en función de la persona, sino en función de los servicios. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas acerca? ¿Reestructurar o reculturizar? ¿O cómo vamos con los dos? ¿Cuál sería tu postura?
O sea, yo creo que efectivamente, digamos, los aspectos estructurales y los aspectos de representación culturales es como, es como la biología y la cultura, o sea, las dos cosas van de la mano, ¿no? Y hay una digamos, como en la biología y en la cultura hay un proceso coevolutivo, igual sucede a nivel de las instituciones y de la organización social. Entonces yo creo que hay que trabajar en los dos frentes con dos planos temporales que no son iguales, efectivamente. ¿No? Ujú, Hay algunos cambios culturales que pueden ser relativamente rápidos, hay otros que pueden ser lentos, y los cambios en la estructura institucional del sector hay que planificarlos bien y no hay que y no uno no se lo puede no se puede proponer hacer eso en un año o dos. Uno tiene que proponerse una cosa que tiene que ir construyéndose gradualmente porque si no no funciona. Una de las cosas que hemos afirmado todos estos últimos años es que las políticas educativas necesitan continuidad. Y es ujú, en ese marco de continuidad donde uno puede pensar en esas transformaciones más profundas, ¿no? Porque a fin de cuentas también las transformaciones institucionales obedecen e impactan a la vez sobre las transformaciones culturales. Tenemos un sistema que es centralista porque hay una visión de ese centralismo. Y romper esa visión, digamos, no se puede hacer si no se rompe al mismo tiempo también la manera como nos organizamos. Pensamos el sistema educativo como si fuera una máquina en la cual hay un control central que maneja todas las piezas y eso nunca funciona. Tenemos que entenderlo como un sistema dinámico complejo donde las partes, es decir, las personas que actuamos, vamos creando el sistema de nuestra acción diaria y por lo tanto lo que tenemos que hacer es empezar a transformar nuestra visión en vez de mirar el sistema desde su propio ombligo y desde el edificio del ministerio, mirarlo desde las personas y sus trayectorias educativas, mirarlo desde las instituciones ajá. emplazadas en un contexto local y poner todas las fichas ahí, poner los recursos ahí para que las instituciones puedan construir una mejor educación. La mejor educación del Perú no la va a construir el ministerio, la tenemos que construir todos. Entonces tenemos que estar todos en condiciones de poder hacerlo. Ese es el punto fundamental, ¿no? Claro, todos somos el sistema educativo, ¿no? Y en esa línea de centralizar la centralidad en las trayectorias y centralidad en la persona, que es lo que se plantea muy bien en el impulsor del cambio número uno, que para todos los compañeros que todavía no lo revisan, el consejo, el PEN lo que plantea es cómo rompemos la inercia, es arrancar con 5 fuerzas que rompen la inercia, ¿no? La primera es el tema de la centralidad de la persona humana, el segundo es la autonomía, y los demás que aparecen ahí, tecnología, el financiamiento de la educación pública. En ese sentido, el tema de centrarse en la trayectoria, sabemos que el sistema no lo hace, es al revés. Ya hablando nuevamente, siempre aquí tratamos de ver más existencial o fenomenológico, por decirlo así. En tu vida, ¿tú cuándo recuerdas que tuviste un sistema o ambiente que estuvo centrado en tu trayectoria? Que tú sentiste, bueno, aquí sí se me está respetando mis propias necesidades de aprendizaje, etcétera. ¿Recuerdas un momento o siempre te has tenido tú que adaptar al sistema y a sus necesidades? A ver, los sistemas educativos en general, sobre todo en sociedades con una tradición estatal y centralista fuerte, como Francia, por ejemplo, o el Ajá. Perú, nunca han estado pensados en las personas, ¿no? En en los sistemas educativos donde hay una tradición más de autonomía local, por ejemplo, o sea, como el sistema británico, por poner un ejemplo, no es que el sistema británico sea maravilloso, pero tiene una tradición de autonomía local. En Inglaterra y Gales no existía currículo nacional hasta hace 40 años, es una introducción reciente en el sistema, digamos. Son espacios que están pensados además de una filosofía de la enseñanza que es distinta. O sea, cuando yo he estudiado la maestría y el doctorado en el Reino Unido, no era pues la cosa cerrada, estructurada, era mucho más de la trayectoria y la experiencia de cada una de las personas. Y uno ahí aprende que efectivamente sí se puede hacer de otra forma, ¿no? Con todas las limitaciones que puede tener, que también las tiene. Pero en general el sistema educativo peruano no es así, salvo excepciones, salvo experiencias que están pensadas de otra manera. La vez pasada un colega me invitó a un colegio a visitarlo y uno entra al colegio, mira la infraestructura y la infraestructura no son los galpones industriales que hacemos porque lo hacemos según el modelo industrial, ¿no? Todos edificios rectangulares y todo ordenado de esa manera, sino una infraestructura distinta que es mucho más propicia a una dinámica de, por ejemplo, de juego de niños pequeños, ¿no? Cuando María Montessori empieza a reformar la educación de los niños, lo hace desde ideas que hoy día nos parecen evidentes, pero para quienes diseñaron originalmente el sistema educativo no lo era,
que la pizarra tenía que ser un poco más abajo, que las sillas tenían que ser más bajitas, porque había que adaptarse a los niños y no al profesor, ¿no? Eso lo tiene que hacer desde cero María Montessori, digamos, a principios del 1900, y aparece como una revolución cuando en realidad debería ser una cosa obvia. Hasta el día de hoy nos cuesta hacer eso. Hasta el día de hoy, claro, hay unas cosas que ya se han vuelto lugares comunes, pero hay otras cosas que no. O sea, seguimos pensando muchas cosas de una manera centralizada y no desde la libertad, la autonomía, la creatividad de cada persona, que ese es el punto. O sea, cómo rompemos con esta idea de que la gente sueña con ser el burócrata ilustrado que tiene la solución y lo que los demás tienen que hacer. Y Ujú. pasamos a una en la que todos tenemos una parte de la solución. Entonces, mi trabajo como servicio civil es apoyar que las personas podamos desarrollar nuestras iniciativas, ¿no? Y nuestra propia creatividad. Ujú. Sí, pues el centralismo es, y también, y controlismo, yo diría, ¿no? Ahorita me venía a la mente varias citas, una de ellas era de Carolina Belaúnde, creo, el libro que hicieron, el último de Leyendo a la escuela o al Estado desde la escuela, donde citan a un autor que habla de que el ministro francés se enorgullecía de poder decirle a alguien, dime qué hora es, son las 3 de la tarde, bueno, te puedo decir en este momento qué página de Virgilio están leyendo todos los alumnos de Francia. Claro, esa es una Entonces, vieja anécdota que ilustra digamos, ilustra dos cosas, como tú bien dices. Ilustra esta idea de un sistema mecánico donde todas las piezas están controladas desde el centro, y eso a su vez ilustra una segunda cosa, que es la soberbia de creer que el que está en el centro sabe más que los demás. Por eso puede decidir lo que los demás tienen que hacer, ¿no? y también aparte que él da por supuesto de que eso es buena educación, porque lo decían con Claro, orgullo. O sea, el por control se supuesto. entiende como que sí da resultado. No, digamos, para algunas cosas da resultado, para otras es un desastre, ¿no es cierto? Digamos, la educación en segunda lengua, por ejemplo, para ese ministro francés, perdón, en primera lengua, cuando esa lengua no era el francés, o sea, estoy hablando de vascos o bretones, para ese ministro francés eso hubiera sido pues una abominación, ¿no es Mm. cierto? ¿Por qué? Porque la idea es una sola cosa, digamos, que tiene, es el sistema que crea Bonaparte. Cuando Bonaparte crea el sistema educativo en Francia, el 50% de la población francesa no hablaba francés. Entonces se crea como un mecanismo de inculturación, de aculturación, de creación de homogeneidad cultural, o sea, se crea así, ¿no? Desde Ujú. una perspectiva donde es la única lengua que manda y hay que homogeneizar. Digamos, eso es la historia de los sistemas educativos europeos del siglo XIX. Cuando Italia se unifica en 1861, el 5% de la población italiana hablaba italiano, Ujú. ¿no? Entonces, claro, o sea, la escuela tiene un rol fundamental en el caso italiano, primero de introducir la lengua franca, no de desaparecer las lenguas locales. En el caso francés, de desaparecer las lenguas locales o de debilitarlas, ¿no? Claro. Y como decía Juan Carlos Telles, que un análisis que él hacía era de que en ese momento lo que se buscaba era la adhesión a la idea de nación. La homogeneización respondía a esa idea de nación y Juan Así Carlos es. dice, pero hoy en día, dadas las brechas de inequidad, el fin de la escuela ya no es esa, sino el fin de la escuela es la adhesión a la idea de justicia social. Como que la escuela también ya se redefinió. ¿Qué piensas al respecto? Digamos, cuando hablábamos con Tedesco sobre esas cosas, digamos, desde la teoría, pero en la práctica en muchos casos sí es sin ser así. No, claro, pero eso es ¿Cierto? el nuevo fin. Me refiero a Claro, que y eso el nuevo debiera fin es ocurrir, que romper tiene que ver esas con barreras. que tiene que ver con una forma de reconcebir el tema de ciudadanía. Ciudadanía en el siglo XIX era la pertenencia al Estado-nación como comunidad monocultural. Hoy día nuestro concepto de ciudadanía es ejercicio pleno de derechos de las personas y entre ellos el derecho a tener tradición propia, creencias propias y a valorar la diversidad de lo que somos. Es decir, hay también una reconfiguración de lo que entendemos como ciudadanía, que es lo más positivo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Así es, y que es bien importante. Y ahora, ya una pregunta respecto a tu libro, justamente es, ¿cuál es? Ah, bueno, ya me lo respondiste, le había apuntado, ¿cuál es el país que más respeta la trayectoria? Me decías que hay algunos países que sí están respetando, como el Reino Unido. Me gustó el tema de, yo a veces pensaba que toda Europa pensaba igual, pero efectivamente hay países con una tradición, porque claro, el tema de Federico II de Prusia se lo copia a Francia con COVID, creo que uno de los, Víctor, no me acuerdo el apellido de este ministro francés, y luego vino obviamente los americanos a copiarse el modelo francés que estuvo de moda para muchos, incluyendo creo los peruanos, pero no sabía que Reino Unido, porque me has hecho conectar a una experiencia del año 2008 que tuvimos con Colegios del Callao,
que tomamos una referencia, una experiencia escocesa de John McVie, de la Universidad de Cambridge, que trabajaba la autoevaluación, fortalecer la voz. Su Exactamente. libro se llamaba Demos voz a las escuelas, como el sindicato lo apoyó, le financió, y tratamos de reproducir esa experiencia, pero no sabía que justamente que había una tradición de luchar por la autonomía escolar, ¿no? Claro, hay una tradición de lo que se llamaban las autoridades educativas locales, que eran lo que Las LEA. definía el currículum, para empezar. Claro, y eso se traduce en el caso escocés, en esto que estás mencionando, que es una vieja herramienta de autoevaluación de escuelas, vieja digo porque tiene más de 25 años en operación, que es un sistema de autoevaluación escolar que se llama Cuán buenas son nuestras escuelas, que te permite mirar y planificar de acuerdo a ello y avanzar. Pero eso porque tiene sentido, porque la escuela tiene márgenes de autonomía para hacerlo, si no lo tuviera, no. Digamos, el sistema neozelandés también tiene cosas de mucha autonomía. Los más anglosajones que vienen de esta tradición de autoridades locales son más sueltos, si quieres. Los más afrancesados, más de Estado fuerte, son más centralizados, ¿no? Ujú. Y conectándolo con lo que dice en tu libro de cuando tú descubres este tema de que el código o los centros educativos integrados lo sigue, que vas planteando, yo ya yendo a tus impactos, a tus conclusiones del libro, donde dices en la conclusión número 4, dices, la autonomía pedagógica de las instituciones y o redes de instituciones supone, por un lado, que éstas reciben el apoyo o herramientas de autoevaluación institucional. ¿A eso te referías en esa lógica? Es, Cuando hicimos ese texto con Antonella Rivera, esa frase está directamente pensada en el sistema escocés. Esta idea de los sistemas de autoevaluación escocesa, me acuerdo yo haberlo discutido internamente en la Oficina de Planificación del Ministerio en el año 98. Cuando yo llego al Ministerio, una de Wow. las cosas que teníamos eran las herramientas de autoevaluación de los escoceses, cuándo vamos a caminar en esta dirección, ¿no? Y el tema es el siguiente, digamos, autonomía de las instituciones educativas supone primero que hay instituciones, supone que estas tengan algún nivel de solidez, es decir, equipos profesionales, equipos profesionales establecidos. Una escuela de un solo profesor, digamos, no funciona como una escuela para el ejercicio colegiado de la profesión, tiene que integrarse con otras, no en el sentido de que todas caigan en un solo local o sean inmensas, sino que haya cooperación entre profesores y además que todo esto se sustente sobre un sistema que lo apoya, porque autonomía sin recursos no es autonomía, es abandono, ¿no? Ujú. Qué interesante cómo se van conectando varios puntos que estaban ahí sin conexión aparente. Porque te cuento que cuando lo trabajamos allá en el año 2008, la experiencia, yo la conocí en 2003, pero fue interesante cómo a los profesores les cambiaba el chip, o sea, cosas tan simples, porque lo que hace McBeat es que luego de que él hace un perfil de dos indicadores bastante simples, o sea, el modelo SIP, ¿no? De contexto y input, o sea, entradas, contextos y procesos. A lo que voy es cosas tan simples como profesor, fírmese. Invitábamos a los profesores a que se firmen y muchos nos decían, tengo 25 años de servicio y nunca me he Lo visto había hecho. filmado, nunca he podido verme a mí mismo. Entonces, a lo que voy es que a veces los cambios fundamentales con herramientas de autoevaluación no requieren grandes movilizaciones, sino cosas tan simples como fírmate con el celular y de ahí conversamos. Yo desde la primera vez que he hecho trabajo de campo en cuestiones educativas, año 87, 88, lo que encuentro es que en los pequeños márgenes que existen, porque siempre existen, cuando un profesor encuentra una cosa que vale la pena, se entusiasma y la hace, como hacemos todas las personas, ¿no es cierto? A todas las personas nos gusta encontrar satisfacción y hacer cosas que tienen sentido. Entonces, el problema fundamental es ese, cómo eso dejan de ser márgenes y se convierte en lo principal, que los docentes tengan. Cuando hablamos de la profesionalización de la docencia, no es solo el mérito a través de un examen. La profesionalización es lo que hacemos los profesionales, trabajar en colegiado y ejercer nuestro juicio autónomo, o sea, ejercer nuestro saber experto a través del juicio autónomo. Eso no existe en estos tipos de sistemas educativos y eso es un lastre que no exista, porque digamos, donde uno encuentra márgenes y los profesores se lanzan, las cosas cambian. El problema es que tenemos un sistema que no deja márgenes, trata de cerrarlos, trata de alguna manera de ahogar los espacios de innovación. Cuando hay concursos de innovación y buenas prácticas, lo que siempre encontramos es que alguien dice cosas como la siguiente: nosotros pudimos hacer esto porque la UGEL está lejos.
¿no? Digamos, no había, la institución que debería estar al servicio de la escuela, en realidad es una institución que coacta las posibilidades de actuar y eso es un problema, ¿no? Innovo porque no me miran. Innovo, o sea, como quien dices, si estuviera cerca del control, no podría innovar, ¿no? Y yendo justamente a tu libro, nuevamente para fomentar la lectura y también las ideas que están ahí sobre todo, yo voy a explicar la parte, digamos, que como Lego estaba entendiendo y de repente tú das el cierre a la idea central y el aporte principal del libro, ¿no? A mí me sorprendió por el tema de que yo sí también me daba cuenta de los códigos modulares, pero yo dije, pero en tu libro tú mencionas que en verdad no es suficiente porque el código modular responde a un servicio, está atomizado de alguna manera porque el servicio se va atomizando. Pero luego yo decía, pero el código local al final, porque tienes un código de local que es el DNI de local, pero tienes razón, tampoco el código de local tampoco responde realmente a poder recoger a todos los servicios de la zona, porque hay anexos, hay colegios que no están en el mismo local. Entonces me fui dando cuenta de que sí había una idea innovadora, porque tú vas analizando en el libro cómo tener una sola entidad que le llamaríamos centros educativos integrados, que recoja, favorecería lo que acabas de decir, autonomía pedagógica, autoevaluación institucional, trabajo profesional colegiado y no un pobre profesor que está solito, abandonado en la soledad, porque verdad, un unidocente por momentos se siente triste y solo y eso afecta en el clima emocional del mismo aula. Entonces, hasta ahí es donde yo fui captando la importancia o digamos lo innovador de este enfoque de centros educativos integrados. Y ahora sí te dejo un poco para que tú nos digas el núcleo, entonces el aporte principal de esto, ¿cuál sería? O sea, sí, la idea central es muy simple. En el Perú tenemos, en el caso de la educación estatal, aproximadamente 60 y tantos mil servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Algunos de estos componen instituciones, un solo colegio que tiene inicial, primaria y secundaria, o primaria y secundaria, o inicial y primaria. Otros no, están sueltos, pero en realidad nadie sabe cuáles están sueltos y cuáles están juntos, porque en la lógica de gestión centralizada eso nunca ha sido una preocupación. Por eso es que cualquiera de las personas que está participando puede pensar en su colegio y se dar cuenta que si su colegio tiene inicial, primaria y secundaria, tiene un código modular para uno, tiene un código modular para el otro y tiene un código modular para el tercero, pero no hay nada que diga que esas tres cosas son una sola, digamos, en la lógica de la gestión. Entonces, lo que postula esto es cómo hace, porque además hay que distinguir el servicio educativo de la institución educativa del local escolar. Son tres entidades conceptualmente distintas. Y el núcleo de discutir autonomía es el núcleo de la institucionalidad, que es una institución educativa que puede operar en un local, en tres locales, en cinco locales, en dos locales, son cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que hay es un ejercicio que a partir de la trayectoria efectiva de los estudiantes y no de un invento que uno arbitrariamente se puede hacer, ve qué servicios están conectados y qué servicios lógicamente deberían componer una sola institución. Obviamente eso es un ejercicio a partir de información que hay que validar en el terreno y eso se dice enfáticamente en varias partes del texto. Y eso es fundamental para decir cómo pasamos de 60 y tantos mil puntos, de 60 y tantos mil servicios distribuidos en 40 y tantos mil locales, a un conjunto de instituciones que tengan la fortaleza suficiente como para operar, digamos, y operar comunidades de gestión que tengan mucho más sentido, ¿no? Entonces, eso es un elemento básico para poder empezar a pensar en esto y empezar a pensar qué se unifica en redes y cuál es la lógica territorial que tiene sentido para la organización del servicio, ¿no? Ujú. Entonces, sí sería como que un concepto más innovador y me encantó sobre todo la idea que tú en tu cálculo hacías de que en verdad, si uno lo reduce de esa manera, tendría solo 12.000 y pico servicios, que si los divides entre las 220 UGLs, te quedan como que en este escenario, digamos, posible, cada UGL se encargaría de 52 o 54 CIEs. O sea, como que Instituciones. permitiría que una UGL realmente gestione colegios. Porque una pobre UGL que tiene que gestionar, como pasa en Lima, 300, 400, en la vida real no gestiona 400. O sea, es utópico. O sea, no lo está haciendo porque no le Y da en la vida. realidad, y en realidad, digamos, una institución de ese tamaño se podría gestionar sola y la UGEL debería ser una unidad de apoyo. Aparte de las funciones de supervisión, que eso es otra cosa, pero digamos, el problema fundamental que hoy día uno tiene es que las instituciones educativas, salvo las privadas que tienen autonomía, no se pueden gestionar. Dependen absolutamente, o para grandes cosas, y para las cosas fundamentales de lo que haga la UGEL. Y la UGEL no se va a dar abasto, entonces eso crea un nudo que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, y aparte creo que lo que tú acabas de repetir bastante es
que lo que tú dices, eso tiene que validarse en campo, porque tú has usado grandes datas, efectivamente, y eso es lo que ves ciertas tendencias, pero eso se complementaría con que las personas del campo enriquezcan estas luces que tú vas dando, ¿no es así? Sí, ahí con Antonella Rivera lo que hemos hecho es utilizar la mayor cantidad de datos que existen hoy día en el Perú, no solo sobre las transacciones efectivas de más o menos 3 millones de niños que pasan de inicial a primaria o de primaria a secundaria a lo largo de 3 años, digamos 3 millones de transacciones, sino también de cartografía digital con una resolución de 30 por 30 metros, es decir, que nos permite hacer estimaciones más o menos razonables de fricción y de tiempos de traslado para poder crear unidades que tengan sentido, que sean manejables, porque si este punto está unido a este punto por 4 horas de desplazamiento, no tiene mucho sentido juntarlos, ¿no? Entonces, a pesar de que eventualmente algunos niños puedan hacer ese tránsito, ¿no? Que en casos excepcionales. Entonces, pero de nuevo, eso es lo, digamos, hasta donde se puede llegar con los grandes volúmenes de datos. El resto hay que resolverlo en el terreno y además lo tiene que resolver la propia gente, pero acá das una guía, una pauta de por dónde ir, ¿no? El siguiente paso en esto es, en realidad, aprovechar que tenemos una idea de ese tipo y hacer una especie de tipología de instituciones educativas que nos permita saber que en el Perú hay 30, 40, 50, lo que fuera, tipos distintos de instituciones, y entonces uno puede empezar a pensar paquetes de servicios, paquetes de infraestructura distintos, y no los grandes números que hoy día tenemos que a la hora de la realidad chocan con cosas que no funcionan, ¿no? Ujú. Así es. Y si nos permites ya dar una miradita, una ojeada a tu libro y aparte ya después que nos cuentes de qué trata el siguiente que nos has adelantado, sería bonito saberlo. Permíteme, por favor, compartir brevemente la pantalla para que vayamos mirando la portada primero del libro y luego un par de datos interesantes que todos deberíamos también siempre tener en cuenta para analizar, ¿no? El libro se llama, como ustedes saben, compañeros y compañeras, Cómo crear centros educativos integrados de educación básica regular, que en esencia es una idea innovadora en cuanto que plantea sentido común. O sea, no tiene sentido tener una subdivisión de servicios, sino que, y otro tema que quizás lo puedes explicar es cómo es que las plazas de los docentes orgánicas están enlazadas al código modular y tú propones que debería estar enlazada a la trayectoria. O sea, pero un ejemplo concreto, por ejemplo, del resultado de ese nuevo replanteamiento que tú propones, o sea, sería que un profesor de inicial puede trabajar en primaria porque es en función a la No, trayectoria del no. currículo. ¿Cómo sería la lógica? No en ese sentido, sino, además, primero déjame hacer una observación. No es Ajá. una idea tan original, ¿no? Los núcleos educativos campesinos de los 40 ya anticipaban esta idea de alguna O manera, ¿no? Los NEC que Entonces, plantea ya Belaúnde en el 63 en su discurso y empieza a plantear y que Velasco realmente es el que ya los implementa, ¿no? y las dos cosas están mencionadas en el texto como por qué Y eso se ha aparece. pensado en algunos momentos y hoy día hay que volver a pensarlo, ¿no? La segunda cosa tiene que ver con, hoy día las plazas están atadas a los códigos modulares por una simple y sencilla razón, y lo puedo decir porque yo trabajaba en el ministerio cuando se tomó esa decisión, porque no había otro código. Pero en realidad eso le resta flexibilidad al sistema. Si un profesor está atado a un lugar y no puede moverse a otros, porque en realidad lo lógico sería que los nombramientos sean para un espacio territorial. Un profesor, no a través de, no que el profesor vaya circulando por niveles, porque no está formado para circular por niveles, pero sí dentro de un espacio territorial razonable pueda rotar con otros colegas, estar con otros colegas y hacer intercambios o eventualmente cambiar, digamos, de punto de servicio, ¿no? Donde Claro. trabaja. Eso daría más flexibilidad justamente para ver lo que Y ahora el sí, perdón. gráfico que estás mostrando. El gráfico que estás mostrando, lo que es un gráfico que simplemente es la variación porcentual entre el número de profesores y el número de estudiantes para cada uno de los departamentos del Perú para un periodo de 10 años, del 2008 al 2018. Y lo que se ve es que en verde es el número de estudiantes, en la mayor parte de departamentos del país hay un descenso en el número de estudiantes porque hay cada vez menos población en el país, población en edad escolar, porque desde el año 93 cada vez nacen menos niños, y sin embargo las contrataciones de profesores no siguen esa pauta. Digamos, y Claro. más bien crecen, salvo las excepciones, como por ejemplo la que está a la derecha de Madre de Dios, De donde hay Dios. crecimiento paralelo de las dos cosas, ¿no? Claro, porque en simple Eso lo que sería, muestra, perdón que te interrumpa, el gráfico para hacerlo un poco más claro es, lo verde significa
hacia abajo es que todo lo que se está perdiendo de matrícula. Y el Claro, amarillo, que es variación de docentes, es lo que está creciendo cuánto la demanda. aumenta de docentes. Claro, Y en por ejemplo, ningún caso se Huancavelica, emparejando. como dice Sí, Huancavelica, el primero que está ahí es Huancavelica. Huancavelica en 10 años ha perdido la mitad de la matrícula del Estado y ha total. crecido el número de docentes como en 2-3%. Y el crecimiento es muy lógico. Hay desplazamiento de las poblaciones del territorio, hay zonas de expansión urbana en la ciudad, entonces se necesita plazas para ir a esos nuevos lugares, pero todos los lugares que están despoblados, ¿qué hacemos con las plazas? Las plazas siguen estando fijas ahí. Y entonces, por ejemplo, tenemos en Lima, tenemos un colegio unidocente que a 400 metros de la carretera, de la carretera Panamericana Norte y digamos en la frontera entre Puente Piedra y Los Olivos. Por ejemplo, eso habría que ir a verificar, pero aparentemente no tiene Sí, 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 sí. mucho sentido. El régimen es el sistema es muy inflexible respecto de lo que tiene está fijo en un punto, y como la gente se mueve, porque las sociedades cambian y las ciudades, la configuración urbana cambia, no tenemos capacidad para eso, entonces necesitamos nuevos recursos para lo nuevo, pero lo que ya estaba no se puede mover, ¿no? Ujú. Entonces los profesores yo creo que estarían mucho más contentos si tuvieran mucho más posibilidades de trasladarse, moverse y rotar, ¿no? Sí. Y otro dato fuerte que lo vas mencionando es la pérdida de alumnos que estamos viviendo por el tema también natural de decrecimiento, que en verdad creo que es de los años 70 que empezó ese crecimiento, ¿no? Si lo puedes leer tú y comentarlo, por favor. O sea, en realidad, a partir del año, las estimaciones de población dicen que a partir del año 93 empezamos a tener menos nacimientos por año. Es decir, hasta el año 92 nacían aproximadamente 650.000 chicos por año. O a partir del año, en los últimos años ya nacen casi 100.000 menos por año. Es 80.000 personas menos por año. Si uno multiplica 80.000 por 81.000 por los 14 años que tiene la educación básica, eso quiere decir que si tuviéramos a todos los niños en el sistema, tendríamos 1.138.000 niños de menos de los que podríamos haber tenido con una población mayor. Y eso nos obliga a repensar las cosas. No podemos seguir pensando como que el sistema educativo es uno que siempre va a recibir más y más y más y más y más y por lo tanto, digamos, termina consumiendo recursos de una manera irracional. Esto no ha cambiado ahora. Los cambios en los nacimientos se dan a partir del 93, es decir, a partir del 99-2000 en el acceso a la primaria, 6 años después. Y desde ahí todos los años son menos niños, menos niños, menos niños. Y por eso tenemos toda esta discusión acerca de la fecha de corte de la edad, porque es la desesperación para conseguir más niños, para justificar plazas en un caso o para cobrar pensiones en el otro, pero a nadie le importa el niño, lo que le importa es rellenar las sillas para poder justificar algo, ¿no? Y ese proceso no va a parar, eso es un proceso que va a seguir todavía unos años más hasta que la población y los números de nacimientos se estabilice de acá a unos 25 años o 25 30 años, ¿no? Ujú. Aquí un compañero que se llama Carlos Enrique Ramírez nos dice, las UGELs deben, por ley, contar con un área de investigación porque no promueve la investigación y la innovación. A veces son simples entes administrativos y deberíamos estar, como quien dice, investigando temas como estos, ¿no? O sea, sí, pues, porque justamente el UGEL es el órgano más cercano, debiera manejar ese tipo de información y de data para poder tener una acción por ahí, ¿no? Similar. Ahora es difícil, ¿no? Porque en realidad la capacidad de investigación que hay en el país es chica. El país no ha invertido mucho en desarrollar esa capacidad y disponer por ley que se haga investigación en 200 lugares no va a lograr que sea investigación en 200 lugares. Va a lograr que alguien compre un informe a alguien que le hace el informe diciendo que es investigación. Y en realidad eso, digamos, lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Lo que, Ujú. digamos, la planificación estratégica del ministerio necesita tomar en cuenta este tipo de cosas, mejor dicho, necesita haber planificación estratégica del ministerio, cosa que no hay hace más de una década, que tome en cuenta estas cosas y dé las orientaciones para que el sistema pueda, pero sobre todo de la autonomía para que el sistema pueda ajustarse, si no, no se va a ajustar nunca, ¿no? Sin autonomía no podemos. Y conectándolo con el impulsor número 4, que es el financiamiento de la educación pública, este 1.138.000 menos personas que a veces en este cálculo están ocurriendo y va a seguir ocurriendo, habla de que realmente no es que falte plata, sino que también optimizar lo que hay. O sea, tenemos 400.000 docentes que algunos yo he visto también docentes en un aula aquí en el Callao, en zona populosa, con 6 estudiantes, porque no había manera de Sí, que haya más bueno, estudiantes. o sea, lo que pasa es que dadas estas inflexibilidades o rigideces que tiene el sistema,
Tenemos lugares donde sí hay atiborramiento de matrícula, porque Así para es. empezar nadie quiere ir ahí, entonces hay niños, no hay profesores, y sí hay atiborramiento de matrícula, y hay lugares donde no hay matrícula. Así es. Entonces, en las ciudades capitales departamento del Perú, el 40% de las primarias en las ciudades, no estoy hablando de las zonas rurales, es más chica de lo que la norma dice. La norma dice 25 alumnos por clase, 6 grados en primaria, por lo menos una clase o una sección por grado, 6 por 25, y no tenemos. ¿Ya? Ujú. 40% de los costos son de los servicios más chiquitos que eso. Entonces, ese es un elemento fundamental para eso. Y lo segundo es, no es que sobre la plata, igual venimos de un foso en términos financieros. El Perú ha gastado muy poquito en su educación entre por lo menos 1975 y el 2005. Gastábamos a precios de hoy, menos de 200 soles por estudiante por mes. Eso no alcanza, ¿no? Hoy día estamos un poco más de 400, es bastante más, pero sigue siendo insuficiente y sobre todo está pésimamente distribuido por ese tipo de problemas, Así es. ¿no es cierto? Porque no tenemos una capacidad para reasignar y porque tampoco pensamos la asignación presupuestaria y la asignación de recursos de manera proporcional a la necesidad de las personas, ¿no? O sea, sí falta más dinero, pero aparte tenemos que redistribuir y optimizar lo que ya se tiene en la actualidad. Y aparte tenemos que usar lo que tenemos, porque, digamos, el ministerio devuelve plata todos los años. Eso O es sea, son justamente. varias aristas de este problema que Eso el es lo que... Proyecto Educativo Nacional trata de rescatar, ¿no? Muy De bien. identificar y subrayar. César, el tiempo es oro, el tiempo es tirano cruel también, y ha pasado casi 40 minutos y ha sido rapidísimo lo que hemos ido conversando de temas muy interesantes, de verdad que no me imaginaba que había, como te dije, empecé también yo a conectar puntos que los tenía por ahí, yo ya los comprendo mejor acerca de la autonomía, la autoevaluación, el tema de el colegiado docente, sobre todo, cómo te podemos optimizar con lo de la CIE. Y nada, no sé si quisieras también hacer un llamado a los colegas, como algo que conversamos con Franco también del PEN, porque estamos priorizando mucho el PEN, pero el PEN no es para comentarlo ahorita todo. Justamente ahora nos hemos quedado solo en un impulsor tan simple que es centralidad en la persona y autonomía. Dos impulsores. A veces invitamos a los compañeros también a que hagan eso, o sea, que debatan en sus casas con sus compañeros, colegas, no se preocupen en leer el PEN completo, porque es gigante, o sea, pero sí quizás una página. Preferible ver una página, discutirla bien, debatirla bien y tener reacciones a favor o en contra, y sumarse a la movilización que decir, vamos a leerlo completo. Entonces, no sé cómo invitarías a los compañeros para que se sumen a este documento, que veo que tiene varios trazos tuyos, sí veo que es medio hijo tuyo, porque hay varios conceptos que vas mencionando que están ahí presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo invitarías, no sé, a todos los que están ahí escuchándonos y cómo pueden leerlo, comprenderlo mejor en sus espacios respectivos? De la experiencia del Consejo Nacional de Educación, una de las cosas más bonitas que yo guardo conmigo es que cuando se aprueba el proyecto, la actualización del Proyecto Educativo Nacional, no se decide no presentarlo, sino invitar a la gente. No, Ujú. acá está, sino acá está como tómalo, como una invitación a hacer lo que tú acabas de decir. En mi época, cuando éramos jóvenes, hacíamos círculos de estudio y agarrábamos las cosas y las descuartizábamos y las íbamos leyendo de a poquitos. Acá lo importante no es leerlo como catecismo para aprenderlo, es leerlo para discutirlo, para apropiárselo. Y apropiárselo no quiere decir estar de acuerdo en todo. Apropiárselo puede querer decir discrepar o tener algunas observaciones o lo que fuera. Y eso es lo fundamental. En términos legales hemos logrado que hoy sea de observancia obligatoria para las autoridades, eso está muy bueno, pero lo más importante es que para nosotros, como parte de la sociedad, esto sea parte de nosotros y eso se logra con esa invitación que tú mismo has dicho y yo solamente puedo suscribir ahora y agradecer. Genial, entonces ya hay una propuesta concreta que es círculo de estudio, que alguien, compañero que le interese, júntese con otro compañero, entre dos, entre tres, entre cuatro, lean un párrafo, dos párrafos, como estamos haciendo en las tertulias de los jueves, que invitamos también a compañeros que siguen a comunidades de aprendizaje, estamos haciendo tertulias pedagógicas sobre el PEN. También hemos leído de 5 páginas en 5 páginas, también hagan lo mismo o súmense a las que estamos haciendo nosotros. La idea es, como muy bien dijo César, conversar, es una invitación, pero eso sí, actuar. Yo quisiera cerrar con una frase de Margaret Mead que hace unos días la revisé, que decía, esta antropóloga americana, decía, nunca dudéis que un grupo de ciudadanos comprometidos y reflexivos pueden cambiar el mundo. Es más, son los únicos que lo han hecho. Y creo que esa frase es la que cierra perfectamente que cualquier ciudadano puede hacer el cambio del Perú y también del planeta. No sé si quisieras cerrar con otra frase más que te guste para regalar a los compañeros y ahí ya despedirnos de este momento tan bonito que hemos conversado.
más elocuentemente de lo que Margaret Mead puso, este tema no se puede hacer. Efectivamente es un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros y que tira para adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, César, y suerte en todos tus proyectos que estás asumiendo. Faltó en el nuevo libro lo que se viene, y habrá otro espacio para que nos acompañes, para que nos chismees de qué se va a tratar. Nos gustaría leerlo mucho también y comentarlo. ¿Ya? Te comprometemos para otro Claro que espacio sí. entonces. Gracias. Un placer, Chao, claro que sí. compañeros a Nos todos, y vemos. gracias por habernos visto.